participa. Profesor y compañeras, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre Pacem in Terris, Juan 23 de 1963, y somos el grupo 3. Le cedo el pase a mi compañera. Ya, como primer punto tenemos una breve descripción del autor de la encíclica. El autor de esta encíclica fue Juan XXIII. Juan XXIII nació el 25 de noviembre de 1881 en Italia. Es descendiente de una familia campesina profundamente católica, humilde y a la vez muy numerosa. Él fue el cuarto hijo de los 14 hijos que tuvo Giovanni Battista Roncalli y Mariana Julia Meluso. En 1892, él ingresó al seminario de Bergamo, donde recibió la tonsura 2 años más tarde. Durante 1896 fue admitido en la Orden Franciscana de Selgar, pero en septiembre de 1900 se trasladó a Roma para continuar su formación sacerdotal en el Pontificio Seminario Romano, que tuvo que interrumpirlo en 1901 y 1902 por el servicio militar, pero aún así, con estos obstáculos que se le presentaron en la vida, el 13 de junio de 1903 se doctoró en teología. En el año 1904 se ordenó sacerdote durante la Primera Guerra Mundial. Él fue sargento, fue médico y más tarde capellán durante la guerra. Asimismo, él ayudó al rescate de los judíos de Hungría en 1944. Él fue elegido diplomático de nuncio papal en Francia. El 28 de octubre de 1958 fue elegido papa cuando contaba con 77 años. Entre sus obras más destacadas tenemos un estudio de 5 volúmenes sobre Carlos Borromeo. Pero lamentablemente el 3 de junio de 1963 falleció en el Vaticano. El 27 de abril del 2004 el Papa lo proclamó santo y desde entonces se comenzó a llamar Juan XXIII. Juan XXIII fue un papa muy amado por los fieles y muy querido por los líderes de la época, por lo que se ganó el apelativo del Papa Bueno y nos dejó una gran obra de vida que hoy en día inspira a muchas personas a seguir sus pasos. Ahora le doy pase a mi compañera. Como segundo tema, tenemos el contexto histórico. Pacem in Terris, Juan 23 de 1963, la época en la que apareció la encíclica, es a finales del siglo XIX, del 1891, donde la sociedad registraba cambios muy importantes, como una abierta confrontación entre el capitalismo y el socialismo. Bueno, tenemos el Papa León XIII. Siguió muy de cerca el proceso de redacción en la encíclica y básicamente tuvo que tomar una posición respecto a dos tendencias que se habían formado entre los católicos. La primera, la progresista. En el país, la encíclica fue comentada por la prensa de la Ciudad de México y revisada por sacerdotes. Sin embargo, la mayoría de los obispos no la difundieron. Continuando con el tercer punto, la exhortación. La encíclica no solo se dirige a los católicos ni solo a los cristianos, sino a todos los seres humanos de buena voluntad. El Papa exhorta a luchar por reconstruir todas las formas de convivencia en la tierra, también a conjuntar amor y libertad, a conseguir la paz y el bien común. También hace énfasis en los derechos y deberes que deben observar los seres humanos y el Estado. También a luchar por reconstruir todas las formas de convivencia de la tierra. Continúa mi siguiente compañera. Como otro punto tenemos la pregunta que nos hacen de los problemas sociales del tiempo que fue escrita. La encíclica tratada qué problemas sociales se presentan hoy o se presentaron también en el Perú. Hace muchos años atrás, el Perú estaba atravesando una crisis. El Papa Juan XXIII desarrolló unas encíclicas en las cuales quería dar propuestas de paz. Las encíclicas especialmente nos hablan acerca de nuestra casa común. En una humanidad en el siglo XX se iniciaron 2 guerras mundiales, las cuales afectaron a toda la humanidad de una u otra manera. En la antigüedad existían muchos problemas en el Perú, los cuales afectaban la paz, la tranquilidad de los ciudadanos. Tenemos la violencia que impide que la transición política institucional se refleje en las prácticas democráticas. En esa época de 1980, la violencia terrorista obtuvo un fuerte impacto,
Los electores políticos estaban en la mira de la violencia, ya que entre los candidatos había cierta rivalidad por quién ganaba entre ellos. Está la violencia social. La violencia social afecta más a los pobres, ya que los candidatos hacen campaña con ellos porque suelen verse en fotos y videos ayudándolos para hacer sus votos aumenten, pero a la vez les hace promesas que nunca llegan a cumplir. Tenemos la violencia y confiscación de las libertades democráticas. La violencia terrorista también sirvió como pretexto a Alberto Fujimori para confiscar las libertades democráticas, haciendo muchos fraudes durante su presidencia, lo cual con esas acciones hizo que lo sacaran de la presidencia. Le paso a mi siguiente compañera. Asimismo, en la actualidad en el Perú existen bastantes problemas que van en contra de la paz. Entre ellos tenemos la delincuencia, la injusticia, la corrupción, la discriminación, la violencia contra la mujer. Como primer punto tenemos la delincuencia. Los índices de delincuencia que se evitan en el Perú siguen incrementando cada día. A lo largo del 2021 hubo una cantidad de 94.789 actos de delincuencia, según el informe anual del Sistema de Denuncias Policiales. Asimismo, las estadísticas de los hurtos y robos agravados fueron los que más han crecido. Los dos delitos se registraron con el 83%, es decir, 78.482 casos de la incidencia delictiva. Como segundo punto tenemos a la injusticia. Ahí dice que en el Perú está en la posición de 115 de 140 países. Va detrás de Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Colombia. Nuestra situación es muy preocupante y por esa razón mejorar el sistema judicial es primordial. Es una prioridad nacional, y debería darse precisamente dentro de la Constitución. De lo contrario, seguiremos siendo el país de la injusticia. Como tercer punto tenemos la corrupción. El 46% de peruanos señala la corrupción como uno de los principales problemas del país. Asimismo, el Poder Judicial, el Congreso de la República y la Policía Nacional son consideradas como las tres instituciones más corruptas de la nación. Además, el 82% de encuestados estima que el crimen organizado estaría bastante infiltrado en la política, primordialmente por medio del financiamiento de campañas y las conexiones con burócratas en puestos clave. Como cuarto punto tenemos la discriminación. Es un inconveniente que perjudica gravemente a la sociedad peruana. Bastante más de la mitad de peruanos se ha sentido discriminado, siendo las principales manifestaciones de discriminación la negativa a ser atendido, el trato diferenciado y las bromas. Como quinto punto tenemos la violencia contra la mujer. La violencia contra niñas y mujeres es una de las violencias de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadoras del contexto internacional actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que padecen muchas de las víctimas. Asimismo, también acá hay una parte de puras imágenes que representan la corrupción, la discriminación, la violencia contra la mujer. Bueno, compañeras, profesor, esta ha sido toda nuestra exposición del grupo 3. Espero les haya gustado y muchísimas gracias por su atención.